Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el amor de Dios es grande. Y aunque la humanidad siempre le ha dado la espalda al Señor, Él siempre busca la manera de dar una nueva oportunidad. Y Dios siempre está buscando que el pecador se arrepienta. Por eso no quiere que los pecadores se pierdan para siempre. Como dice en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y estas parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida se refieren a eso, a encontrar lo perdido. Y usted sabe que cuando algo de valor se pierde, el dueño busca hasta encontrarlo, busca hasta hallar lo que ha perdido. Y Dios no va a estar tranquilo mientras la humanidad se pierde. Leamos la palabra del Señor, Lucas 15 del 1 al 10. La palabra del Señor dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, tu palabra siempre es para instruirnos, siempre es para demostrar la misericordia tuya, para enseñarnos esas verdades eternas que necesitamos saber para poder reflexionarlas en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque siempre extiendes tu misericordia hacia cada vida, bendito Dios, y más aún hacia los que se apartan de ti y comienzan a caminar su propio camino, camino de perdición y de muerte. Pero siempre clamamos, bendito Dios, que abras nuestros ojos espirituales para que tu palabra sea nuestra guía, nuestra luz, nuestra esperanza, para que tu palabra siempre nos lleve hacia tus verdades eternas, porque queremos mirar tu rostro, no queremos perdernos, no queremos, bendito Dios, estar en tinieblas de oscuridad donde habrá el lloro y el crujir de dientes. Queremos estar, bendito Dios, donde hay salvación, vida, donde hay cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó, papito Dios, y queremos mirarte a ti cara a cara. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Bendícela para que sea de bendición, y bendice nuestras vidas y abre siempre nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos oír, podamos ver, para que podamos sentir tu gloriosa presencia. Amantísimo Padre, te damos todo el honor y la gloria y pedimos siempre tu bendición en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en el versículo 1 y 2, busquen su Biblia: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Interesante, cuando el Señor Jesús estaba hablando, venía toda clase de gente para escuchar las enseñanzas de Él, pero siempre el Señor estaba llamando al arrepentimiento, llamando a que la gente abra su corazón a Dios para que se dé cuenta de su camino equivocado. Y por eso estaban ahí, dice, se acercaban los publicanos y pecadores. Publicanos, los cobradores de impuestos, los más odiados, estaban ahí, y la gente que estaba viviendo desordenadamente su vida. Y claro que sí, ahí estaban los fariseos, los escribas,
O sea, los maestros de la ley estaban ahí murmurando, estaban ahí criticando. Y claro que era constantemente vituperado nuestro Señor Jesucristo por comer con los pecadores, por hablar con los pecadores, porque en realidad ninguna persona justa podía acercarse a la gente impía. Pero ahí estaba Jesús, que vino a romper todos esos esquemas. Él vino a buscar a la gente que se había extraviado del camino del Señor. Y estas personas, claro, imagínense, eran gente apartada y que a veces les desterraban de su pueblo, eran los proscritos, eran gente de mala fama. Pero Jesús siempre les ponía en claro que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Palabras claras y precisas. Vayan y aprendan, misericordia quiero. O sea, tener piedad de la gente. No que honren a Dios con un montón de sacrificios como lo hacían en ese tiempo, pero tal vez vacíos de sentimiento, vacíos de corazón, porque hacían por hacer. Y el Señor decía: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vengo a buscarles para que se salven, para que no se pierdan. Por eso Jesús se caracterizó por relacionarse con los pecadores, por eso iba a encontrarles a ellos en su pecado, en su maldad. Él iba al encuentro de los repudiados, aquella gente sin esperanza. ¿Para qué? Para darles la buena nueva del reino de Dios. Sí, porque Jesús para eso vino, para iluminar la vida de las personas perdidas, para esas personas que estaban en oscuridad, encender la luz y la llama de esperanza, para que ellos puedan alcanzar la paz, la bendición y la salvación de un Dios vivo y maravilloso que nosotros tenemos. Por eso Él decía: yo no he venido a buscar a los buenos, yo he venido a buscar a los malos. Mateo 9:12b dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús vino a aquellos enfermos espirituales, porque pueden estar sanos físicamente, pero enfermos de su corazón, enfermos de su alma, y que vino a buscar a aquellos que estaban como esa oveja perdida y sin pastor. Vino a buscarles porque eran hijos perdidos que necesitaban estar de nuevo en los brazos, en los caminos del Señor, nuestro Dios, que es bueno y misericordioso. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas 15:3, entonces les refirió esta parábola diciendo, una parábola. ¿Qué es una parábola? Usted sabe, una parábola es una historia de vida corta para enseñar grandes verdades espirituales. Y se utilizaba para responder también las inquietudes y las preguntas de la gente. Por eso el Señor utiliza siempre ejemplos de su contexto, de su realidad, para poder enseñarles. Y para hacer ver esa misericordia del Señor, les dice en Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Porque eso era lo que pasaba. Las manadas podían estar ahí, pero siempre había alguna oveja que se iba por otro camino. Y el pastor no podía dejarla ahí a expensas de que muera en las garras de un lobo, o de que se pierda o se caiga a un barranco. Pero en nuestro pensamiento parecería absurdo que el pastor deje 99 ahí solas y se vaya a buscar a esa, cuando en realidad sabemos que el pastor, antes de ir a buscar a esa ovejita perdida, a las otras dejaba en el redil, en el corral, les dejaba bien seguras, y después se iba a buscar a la que se había perdido. Iba a buscar esa ovejita torpe, esa ovejita necia que se había ido a otro lugar. Y el comentario de Adam Clarke, un comentario de vida, dice: ninguna otra criatura se desvía con más facilidad que una oveja, ninguna hace menos caso,
ninguna es tan incapaz de encontrar el camino de regreso a la manada. Cuando una se ha perdido, valará por la manada y aún así seguirá corriendo en una dirección contraria a la que se dirige hacia la manada. He notado esto con frecuencia, dice Clark. En aquel tiempo, recuerde, cada ovejita tenía un alto precio, tenía un valor económico que era significativo. Y por eso dice la tradición que el pastor encargado de las ovejas, si estando él a cargo se perdía una de ellas, se extraviaba, se comía un lobo o lo que sea, él de su cuenta tenía que pagar. Él tenía que responder, tenía que pagar económicamente o devolver una. Por eso era necesario buscar esa oveja perdida con diligencia. Por eso pensemos nosotros, llevando esto al área espiritual. Antes que usted creyera en Dios, Dios lo buscó, no importa la condición que haya estado su vida. Porque Dios no viene a buscar a los buenos, viene a buscar a los que están en pecado. Y cuando estábamos en perdición, cuando estábamos en el alcohol, cuando estábamos más perdidos que mandados a hacer, alguien venía a hablarnos la palabra del Señor. El Señor siempre ha utilizado a sus siervos, a sus siervas para proclamar la palabra de Dios. Pero el Señor nos buscó para darnos una oportunidad, para darnos una nueva vida, porque éramos esa oveja perdida que estaba caminando por los montes, los desiertos del pecado, buscando tal vez la muerte y no la salvación de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y en realidad Él nos alcanzó con su amor hasta cuando pudimos entender, porque también a veces hemos sido como esas ovejas torpes que nos hablaban de la palabra pero no entendíamos. Nos decían las verdades eternas, oíamos, pero en realidad no escuchábamos desde nuestro corazón. Pero el Señor, Él ha tenido siempre paciencia con nosotros, porque en realidad, mire, cuando un pecador es abierto sus oídos espirituales, él entiende la palabra de Dios y es llevado al redil del Señor para estar seguro. Por eso, hermanos, si estábamos nosotros como esa oveja perdida en un momento de nuestra vida sin saber qué hacer, debemos darle gracias al Señor porque Él nos atrajo de nuevo hacia Él. Es que ninguno de nosotros hemos sido una maravilla, hermanos. Ninguno de nosotros éramos buenos, pero el amor de Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle y Él se ha interesado en nuestra vida porque sí le importamos. Mucha gente dice, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. Pero Dios nos ama con amor eterno. Dios siempre está preocupado por cada persona que hay en este mundo. Y como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánta gente está así en el mundo ahora? En este mundo posmoderno. ¿Cuánta gente está caminando por el camino del pecado, de la perdición y de la muerte? No saben qué hacer, se sienten solos. Satanás se ha dado gusto atacando esas vidas y se encuentran tal vez vacíos, sin esperanza. Y muchos de ellos queriendo tomar decisiones absurdas que destruirán su vida. Es muy lamentable. Gente que como hojas en el viento están ahí yendo a donde quiera que les lleve la tentación y el pecado. Están volando como hojas que van por donde quiera hasta destruirse y acabarse. Por eso la preocupación del Señor Jesús. Buscar que el pecador se acerque a Dios para ser partícipe de las bendiciones del cielo, de las grandezas del reino, para que se abran las puertas de una eternidad gloriosa. Por eso hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría, hay fiesta en el cielo. Y claro, como aquel entonces, ahora también hay los fariseos actuales. Aquella gente que dice, vean, pues,
Mas antes era borracho, mala gente, mujeriego, sinvergüenza. Y ahora sí, hermanito, aleluya, véale yéndose a la iglesia. ¿Cómo ha de ser justo? Dice. ¿Cómo ha de ser justo? Pues que siendo malo, véale, pues ahora ya de cristianito. Pero esa es la gracia y la misericordia de Dios. Para eso murió Jesucristo en la cruz. Para que todo pecador que ha estado corrompida su vida, destruida su vida en medio del pecado, que ha estado acabada su vida por el desorden que ha llevado cada día de su vida, para eso vino Jesús, para esas personas darles oportunidad, para abrir sus ojos espirituales, para que no se acabe su vida en el infierno, sino que para que tenga una oportunidad y un espacio en el cielo, en el cual el Señor nos ayuda a preparar moradas. Por eso, qué maravilloso que es nuestro Dios. Él cómo se sentirá gozoso cuando un pecador que tal vez ya no tiene cura en este mundo, se arrepiente y abre sus ojos a Él. El Señor se sentirá contento, porque ha sido arrebatado de las garras del enemigo para ser puesto en la roca firme que es Cristo. Qué precioso es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios maravilloso. Por eso, hermanos, el Señor siempre se preocupa y se preocupará por todos los perdidos. Se preocupará por aquellos que necesitan esa recuperación espiritual. Pero claro, hay gente materialista ahora que, debido a la plata que tienen, en su conciencia ellos creen que no necesitan de Dios porque las cosas materiales lo cubren todo. Pero no es así. Lo material se queda en este mundo, pero lo espiritual o de Dios es lo que dura para siempre. Eso dura por la eternidad. Por eso, hermanos, debemos nosotros pensar, Jesús vino a dar todo, vino a dar su vida en la cruz para darnos esa oportunidad, para que nosotros nos acerquemos a Él. Él vino a dar esa oportunidad de salvación y todavía sigue dando esa oportunidad a la humanidad. ¿Cuántos la desperdician? Y nosotros no tenemos que ser uno más de aquellos. Nosotros tenemos que ser de esa oveja que ha sido encontrada por su pastor y que ha sido llevada a los brazos del Dios vivo. Esa ovejita quiere el Señor que seamos. Por eso dice que el pastor de nuestras almas siempre se alegra cuando hemos estado apartados y volvemos a Él y volvemos a buscar la esperanza, la paz, el amor y los brazos del Señor. Por eso, hermanos amados, si su corazón ha estado apartado de Dios, búsquele de nuevo, porque el Señor siempre le recibirá con los brazos abiertos, porque Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Por eso siempre hay que reconciliarnos con nuestro Dios. A veces estamos como esa moneda perdida. Dice Lucas 15 del 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigos, vecinos, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Usted sabe que una moneda acuñada en un país tiene un valor específico en el país donde ha sido hecha, y en realidad es algo metálico que si nosotros por ahí vemos una moneda de otro país, aquí no nos sirve para nada, pero aquí en nuestro país el dólar, ese claro nos sirve porque es nuestra moneda oficial, y cada moneda tiene ahí un sello. ¿Se acuerdan cuando usábamos los sucres? Ahí estaba Antonio José de Sucre. Hay monedas norteamericanas que tienen también imágenes de héroes o de personas importantes que han querido grabarles ahí para la posteridad y tienen un distintivo específico. Y dice la tradición que las mujeres palestinas recibían 10 monedas cuando se casaban y ellas después las utilizaban en un collar o en un adorno para ponerse en su cabello, y en realidad eso significaba que la mujer era casada, y esas 10 monedas eran de gran valor para ella. Cuando se perdía una, esa mujer no descansaba hasta encontrar esa moneda perdida, porque si no,
además de que se arruinaba su collar, ella quedaba mal y era una vergüenza ante su sociedad. Entonces, por eso el motivo de la diligencia de aquella mujer para encontrar esa moneda hasta encontrarla. Y así como esa moneda, la moneda que tiene un distintivo específico, cada ser humano tiene el distintivo de Dios porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y en realidad, imagínense, cada persona es valiosa, pero las circunstancias de la vida, las malas influencias, son las que destruyen la imagen de Dios en las personas y se pierden y quedan como una moneda fuera de circulación que no sirve a veces para nada. Usted sabe, las monedas son útiles en el lugar donde tienen su valor. Aquí si tenemos el bolsillo llenos de pesos argentinos no nos van a servir porque aquí utilizamos los dólares. Y claro, si tenemos monedas de otro país, cualquiera que sea, tampoco nos van a servir aquí, a menos que vaya a una casa de cambios y les cambien. Pero en realidad, miren, nosotros, sin tener un encuentro con Cristo, somos como una moneda sin valor. Teniendo un encuentro con Cristo, somos de mucha valía para el Señor. Por eso, hermanos amados, dice que así como la mujer y el pastor ella encontró la moneda, el pastor encontró su ovejita, dice ahí, se gozaron con la familia, se gozaron con los amigos. Hay una gran emoción, dice Jesús, cuando una persona se salva. Hay una emoción tremenda cuando un pecador restaura su relación con Dios. Como dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Efesios 2, 12, 13. Por eso, estando reconciliados con Dios, Él puede utilizarnos. Si no estamos reconciliados con Dios, ¿cómo va a utilizarnos el Señor? Decíamos nosotros que una vasija con hueco no sirve para nada porque todo el contenido se riega. Pero si somos una vasija que ha pasado por las manos del alfarero y hemos sido restaurados por el poder del amor de Dios, vamos a ser vasijas útiles. Estando restaurados con Dios podemos ser útiles para atraer a nuestros amigos, vecinos, a los familiares que no conocen de Cristo. Ahí podremos compartir la esperanza que hay en Dios. Ahí podremos ser esos canales de bendición para que otras almas puedan encontrar la restauración con el Dios vivo. Por eso debemos darle gracias a nuestro Dios que Él nos ha cambiado por el poder de su amor. Muchas almas pueden ser cambiadas, pero necesitan de usted. Necesitan también de que usted abra su boca. Necesita que usted también comparta la palabra. Necesita que usted, así como ha recibido palabras de esperanza, dé esperanza a aquel que está en desesperanza, aquel que está sufriendo, aquel que está estresado sin saber qué hacer con su vida. Y el Señor quiere usarle a usted para que sea esa persona que les lleve la buena noticia de salvación, para que esa persona también pueda ser partícipe del reino de los cielos. Y si ha estado usted mal en su relación con Dios, ¿qué es lo que necesita el Señor? Que se acerque a Él, que le entregue de nuevo su corazón, que le busque de nuevo con esa misma esperanza, con ese mismo ánimo, como siempre lo ha hecho. Por eso, hermanos y hermanas, qué maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Muchas almas han sido cambiadas en la historia por el poder del amor de nuestro Dios. Ustedes se acuerdan, Zaqueo en el árbol ahí subido, escondido para que no le vean, pero el Señor de ahí le bajó a ese publicano, a ese pecador, y le dijo: hoy es necesario que yo vaya a cenar en tu casa. Y a Pedro de la embarcación, a él y a Andrés les atrajo, y cuando ellos entendieron las verdades del reino, les dijo: desde ahora serán pescadores de hombres. ¿Qué le dijo a Leví o Mateo? Ven y sígueme.
Y dice Mateo, dejando ahí el banco de los tributos públicos, le siguió al Señor. Qué decisión más maravillosa, qué decisión más acertada. Por eso, al que ve el mensaje o a los que estamos aquí, es necesario saber que el Señor está dispuesto a recibir cada vida tal como esté. Él quiere recibir cada vida con su pecado tal como está, porque al Señor no le importa su pasado, Él importa el presente de cada vida, y Él quiere que cada vida se acerque a Él y que abra su corazón para que se salve, para que no se vaya al infierno, sino para que vaya a conocer las bellezas del reino de los cielos. Por eso, hermanos y hermanas, damos gloria y honra a nuestro Dios. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo está su relación con ese buen pastor? Pregúntese en su corazón, ¿cómo está su relación con nuestro maravilloso Dios? Si está perdido en las montañas oscuras del pecado, como esa oveja que no sabe a dónde ir, vuelva a los pies de Cristo. Vuelva a los brazos de aquel que nunca nos ha dejado de amar. Vuelva a reconciliarse con Dios. Y si no ha conocido del amor de Dios, hoy es el día de buscar reconciliarse con Dios, porque debe saber que Cristo le ama con amor eterno y Él ahora abre las puertas de la salvación, para que haya esperanza, para que haya paz en su vida, para que ese vacío que ha existido en su corazón sea llenado por el poder del amor de Dios. Mis hermanos y hermanas, hoy es el día de decirle: Señor, mi vida te pertenece a ti. Yo soy tuyo y quiero que no me sueltes jamás. Porque el reino de los cielos, ese reino maravilloso, está aquí en la tierra. Y nosotros queremos estar en el cielo con nuestro Dios, pero seamos partícipes ahora mismo de esa salvación eterna con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, que Dios nos dé la sabiduría para seguir adelante buscando a este Dios maravilloso, a este Dios fuerte, a este Padre eterno, a este Príncipe de paz que nos ama y que nunca nos dejará de amar tal como somos. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén.